El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que a lo mejor no es muy agradable, pero la verdad es que es nuestro deber hacer conciencia a toda la población para, en dado caso de que ustedes, algún familiar o algún conocido presenten este diagnóstico, sepan cómo afrontarlo de la mejor manera. Y este es la leucemia. Entonces, aquí estamos con el doctor Fernando de la Garza, quien es hematólogo, y el día de hoy le vamos a hacer 5 preguntas, que son las preguntas más frecuentes que llegan a tener los pacientes acerca de la leucemia. Y pues bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la leucemia y cuáles son sus síntomas? Pues la leucemia en términos simples es un cáncer de la sangre, ¿ok? Es un cáncer específicamente de unas células de la sangre que se llaman leucocitos, que son las de defensa. Y pues los síntomas principales son la anemia, que es el cansancio, la fatiga, dolor de cabeza, a veces puede faltar un poco el aire. También las defensas normales bajan, Ok. entonces los pacientes pueden tener infecciones, pueden tener fiebre, también las plaquetas, que son otras células de la sangre, bajan, que se encargan de la coagulación, entonces los pacientes pueden tener sangrados anormales, ¿verdad? Esas son como las manifestaciones clínicas más comunes Ok. de los pacientes con leucemia, sí. ¿Y estos sangrados anormales cómo se pueden presentar? Pues los sangrados anormales por plaquetas bajas específicamente, por lo general se presentan como puntitos rojos en las piernas. A eso nosotros los doctores les decimos petequias, ¿ok? Ok. Esos aparecen pues en las piernas y luego empieza, conforme bajan las plaquetas, se empiezan a ir hacia más hacia arriba, ¿no? Pueden aparecer incluso en el abdomen, en el tórax. Hay algunos pacientes incluso que tienen en la cara, pero eso sucede ya con cuentas de plaquetas muy bajas. Y bueno, conforme bajan las plaquetas, aparte de esos puntitos rojos, pues también puede haber riesgo de sangrado a órganos, ¿verdad? Ok. Puede sangrar, por ejemplo, el cerebro y así el abdomen, etcétera, ¿no? Ok. Cualquier parte, básicamente. ¿Puede haber sangrado de nariz o, por ejemplo, Sí, sangrado también. menstrual Sí, abundante? sangrado menstrual abundante ese es un dato muy común en las pacientes que tienen plaquetas bajas por leucemia específicamente, ¿verdad? Ok. Sí podría ser un dato como de alarma, ¿no? Entonces, si a veces cambia la menstruación y te sientes mal o así, sí podría ser un dato de que te tengas que tomar una biometría por lo menos para ver cómo están tus plaquetas y cómo está tu sangre en general, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, la segunda pregunta más frecuente que hicieron es, ¿por qué da la leucemia y si la leucemia Mm. solamente afecta a los niños? No, o sea, realmente la leucemia que se produce por una mutación en las células de la sangre. Y esa mutación le puede dar tanto a niños como a adultos, pueden ser adultos jóvenes, pueden ser adultos mayores, ¿ok? Perdón, y la pregunta que era... ¿Por qué le da la leucemia Ok, a los pues sí, niños? son mutaciones. Realmente no hay una causa, la inmensa mayoría de las veces no hay una causa, que puedas identificar. Ok, A veces puede ser, se dice que antecedentes de radiación, de algunos como tóxicos, como el benceno o algunos productos químicos pueden estar ok, asociados al desarrollo de leucemia. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de los pacientes no tienen ningún antecedente. No es de que comieron algo o que los papás le dieron de comer algo al niño, dejaron de hacer algo o alguna vacuna o así. Todo eso son mitos, son mutaciones que ocurren de forma espontánea, o sea, de repente ocurren en las células de la defensa y eso es lo que hace que se empiecen a multiplicar y se hace pues la leucemia, ¿no? ok, sí, Ujú. porque sí es muy común que de repente lleguen los papás y pregunten, porque pues están angustiados o ansiosos, si ellos hicieron algo para que al niño le diera la Sí, leucemia o si pudieron haber hecho algo antes para evitarlo. sí, no, la respuesta es que no, o sea, no hay forma de evitarlo, te digo, son mutaciones que de repente ocurren, este, y sí, no hay algún antecedente, sino pues sería mucho más sencillo, ¿no? Evitar esta enfermedad, simplemente se evitarían los tóxicos o cualquier cosa y pues disminuiría la frecuencia de la leucemia, pero pues la verdad es que no. Ok, Ujú. ok. Otra pregunta muy frecuente es si la leucemia se hereda. Es decir, si por ejemplo yo tengo algún familiar con leucemia, ¿eso significa que a mí también me vaya a dar? ¿O cómo está eso? No, la realidad es que la leucemia para fines prácticos no se hereda. Con herencia, digo, sí son mutaciones genéticas, pero eso no es lo mismo que heredar.
Heredar significa algo que se puede pasar de generación en generación. O sea que, por ejemplo, si tu papá tenía leucemia, te la pasa, ¿verdad? Por algún gen o así, pero así no se comporta la leucemia. La leucemia realmente son mutaciones que te dan ya cuando naciste, pues, ¿ok? Y no se transmiten a tus hijos, ni mucho menos. Sí es verdad que los pacientes que tienen leucemia es un poco más probable que tengan familiares con algún cáncer, algún tipo de cáncer, pero son nada más antecedentes familiares. No es tanto que te pasen un gen, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Otra pregunta, ¿hay algún tipo de paciente que tenga mayor riesgo de tener leucemia? Pues sí, por ejemplo, si hay pacientes, por ejemplo, de edad avanzada, por lo general los pacientes de edad avanzada tienen riesgo de leucemias y que son leucemias un poco más agresivas, ¿ok? También pacientes, por ejemplo, que hayan tenido algún otro tipo de cáncer y que hayan recibido quimioterapia, o sea, hay leucemias que son secundarias a haber recibido quimioterapia, o si un paciente recibió radiación, por ejemplo, también podría ser una causa de leucemia. Entonces esos podrían ser factores de riesgo asociados a algunos tipos de leucemias, ¿verdad? Pero bueno, ya sabes que las leucemias también es muy amplio hablar de eso. Hay varios tipos de leucemia, se comportan diferente, etcétera, ¿no? O sea, es todo un grupo de enfermedades. Ok. ¿Ok? ¿Las leucemias son curables? Pues mira, sí son curables, muchas de ellas. El tratamiento realmente el que tiene más evidencia o el que se dice que es el único tratamiento curativo en hematología, hablando de leucemias, es el trasplante de médula ósea, Ok. ¿verdad? Que eso es básicamente, digo en términos simples, es la médula ósea pues es el tuétano, ¿no? O sea, es lo que está en medio de los huesos, que Ah, ok. produce sangre, es Ujú. lo que comemos en los restaurantes o así, es la médula ósea. Y ese viene siendo el órgano que produce toda nuestra sangre. Entonces, hay pacientes que tienen leucemia, que lo que se hace es que se busca un donador, le destruimos la médula ósea al paciente, la que está enferma, la que tiene leucemia, y luego se rescata con la médula ósea de otra persona. Y pues ese es el tratamiento que se llama trasplante alogénico, y ese es el único tratamiento que existe que es curativo en la mayoría de los casos de la leucemia. Pero digo, también no es como que todos los pacientes con leucemia se trasplantan, ¿verdad? O sea, la mayoría a veces no llegan al trasplante, tal vez, o a veces con la pura quimioterapia responden y no se necesita un trasplante. En algunas ocasiones eso se puede, y así, ¿verdad? Ya se tiene que ver cada caso. Pero sí, para responder tu pregunta, sí se puede curar y es con un trasplante, ¿verdad? O sea, quimio más trasplante por lo general. Y esas son las leucemias, las que se llaman agudas, que son como pues las que pasan en las películas o así, ¿no? Que hay a veces, o sea, es un paciente que en 1 o 2 semanas o 3 semanas ya se siente muy mal, que se ven pálidos, que se ven cansados, que traen fiebre, pérdida de peso, que a veces pueden llegar ya muy graves al hospital, infectados, etcétera. Y esas son las leucemias agudas, ¿ok? Pero también hay unas que se llaman leucemias crónicas, que son, pues tienes muchas células en la sangre por lo general, pero no traes, o sea, la mayoría de las veces no tienes síntomas, o ya cuando te dan síntomas pasan años, ¿verdad? Y puedes vivir con ellas muchos años. Ok. Entonces es bien diferente hablar de leucemias agudas a de crónicas, pero pues sí, en términos generales y simples, las leucemias agudas se pueden curar y las crónicas por lo general no se curan, se controlan como si fuera diabetes, como si fuera Como si fuera una hipertensión. enfermedad crónica. Exacto. Ajá, son enfermedades más crónicas. Pues sí, crónicas. Ok. Leucemias crónicas, ¿verdad? Ujú. Ok. Y bueno, otra pregunta también muy frecuente que es más como un mito Ok. es si tengo anemia o si desarrollo anemia, después se va a convertir en leucemia. Es decir, ¿la anemia se convierte en leucemia? No, no se convierte en leucemia. O sea, tener anemia no es ni sinónimo de tener leucemia, ni se va a convertir en leucemia. Realmente son dos enfermedades diferentes. Lo que sí es que los pacientes que tienen leucemia, pues como tienen muchas células de la sangre malas, esas células malas, pues suplen a las normales, ¿no? Entonces ya no tienes células normales en tu sangre y ahí pueden bajar los eritrocitos y eso produce anemia. Entonces hay muchos pacientes con leucemia que tienen anemia, pero tener anemia no quiere decir que vayas a tener leucemia, ¿verdad? La causa más común de anemia pues es lo que hablábamos las otras semanas, deficiencia de hierro, sangrados, etcétera, ¿no? Ácido fólico y así. Ujú. Ok, pero entonces una persona con leucemia puede tener anemia también. Sí, eso es muy común. La anemia, al final de cuentas, alguien con leucemia, anota que el tuétano tiene mutaciones, tiene muchas células malas que se van multiplicando y ocupan el espacio de las células normales. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que las células normales ya no pueden salir a tu sangre, ¿verdad? Entonces baja la hemoglobina, los eritrocitos, da anemia, bajan las defensas y eso hace que te infectes, y bajan las plaquetas y eso hace que sangres, ¿verdad? Que son como los síntomas principales que tienen los pacientes con leucemia. Sí, ¿Ok? anemia, Así infecciones y es. mayor riesgo de sangrado. Ajá, y eso es pues porque al final de cuentas su médula, su tuétano, pues em, está lleno de células anormales, ¿no? Que se expanden, y como están mutadas esas mutaciones, pues da cuenta que hacen que la célula se multiplique mucho tiempo, muchas veces, y también otra cosa que hacen esas mutaciones es que la célula nunca muera, ¿ok? Entonces el sistema inmune del paciente pues no puede destruir las células de cáncer, ¿no? Ok. Y algo también importante que por lo general no se menciona mucho en el caso de los cánceres de la sangre es que, si te fijas, todos los cánceres que existen, o sea, todos los órganos pueden tener cáncer: riñón, no sé, corazón, cerebro, ¿verdad? Piel, todos los órganos pueden tener cáncer y todos son por mutaciones. Pero los cánceres de órganos, que se llaman órganos sólidos y así, son como pelotas, ¿no? Y en el caso de la leucemia no es así. En el caso de la leucemia, la sangre es la que tiene cáncer, ¿no? Entonces es como un cáncer líquido, por así decir. O sea, es Ok. un cáncer que las células están embebidas en un medio líquido, que es la sangre, y se están bombeando, ¿no? Por el corazón. Entonces, pues sí, esa es una diferencia muy importante. Se comporta muy diferente a los pacientes que tienen cáncer por otras, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, es diferente, ¿no? ¿Verdad? Entonces es una de las razones. Es como cáncer líquido y que tiene la capacidad de irse a muchos lugares, ¿verdad? ¿Verdad? Es diferente a los cánceres que son como pelotas, que esos avanzan y cuando ya pasa mucho tiempo llegan a la sangre y ya se Ok. esparcen. Aquí desde un inicio ya está en la sangre, no sé si me explico. Ok. Entonces, ¿tener leucemia es sinónimo de tener cáncer en la sangre? Sí, ujú. Ok. Es tener cáncer específicamente en células que conforman la sangre tal cual. Y de hecho, pues la sangre obviamente tiene muchos tipos de células. En el caso, por ejemplo, de las defensas, que en la biometría vienen como leucocitos, pues ahí ya te dicen, no, pues los leucocitos se dividen en los neutrófilos, que son para bacterias, o sea, nos defienden de bacterias. Están los linfocitos, que nos defienden contra virus. Los eosinófilos, que son los de las alergias, etcétera. Entonces, dependiendo qué célula sea la que mute, es qué tipo de leucemia vas a tener. Cuando muta, por ejemplo, una célula que es como una célula bebito, porque ya ves que en el tuétano, o sea, en la médula ósea, hay células madre y luego se empiezan a multiplicar y se empiezan a convertir como en hijitos, y cada una se empieza a especializar o así. Pues si te da una mutación en esas células que son como los hijitos, te dan las leucemias agudas, Ok. ¿ok? Y cuando te da mutaciones en las células que ya son más maduras, te da las leucemias crónicas, ¿verdad? Ok. ¿Ok? Entonces, pues sí, el comportamiento de leucemia aguda y de leucemia crónica es muy diferente. Son cánceres de la sangre ambas, pero las de la leucemia aguda son células, como a los bebitos de las células les da la mutación y a las células maduras les dan las crónicas, ¿verdad? Ya. Y eso hace que cambie completamente el cuadro clínico y así. Por ejemplo, pacientes con leucemias crónicas, hay pacientes que pueden llevar 10 años enfermos y no saben, Ok. ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros recomendábamos pues una biometría hemática, que es un estudio muy sencillo. Ese puede ser el primer dato de leucemia, sobre todo las leucemias crónicas, ¿no? Ok. Que encontrarías, pues verías que hay muchas células de la defensa elevadas, y el paciente por lo general, pues es un paciente que no tiene tantos síntomas, ¿ok? Se siente bien, y ya las ves bajo microscopio y ya se ve que son así como que anormales, ¿no? Sí. Y más o menos ese es el escenario. Diferente a las leucemias agudas, que son mucho más aparatosas, mucho más graves, y son pacientes que tienen riesgo de fallecer pues en semanas, ¿verdad? Ok. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Y existe actualmente algún tratamiento herbolario o alternativo para la leucemia? Pues la realidad es que tengan buena evidencia y que se recomienden en guías utilizar, pues la verdad es que no. ¿No? No, o sea, alguna hierba o algún tipo de tratamiento que no sea alopatía, o sea, pues la verdad es que no se utiliza. Es bien frecuente que llegan pacientes a la consulta así, de que: "Ah, es que yo tomo esto", y que es que digo, también los pacientes que tienen leucemia, o sea, que son cánceres, pues ya sabes que es como toda una pelea psicológica, Sí. ¿verdad? O sea, el paciente se siente mal, eh,
muchas veces están muy gastados de dinero, son cosas caras, etcétera. Entonces empiezan a buscar tal vez formas alternativas de ayudar, ¿no? Ujú. Pero la realidad es que, hablando de evidencia científica, pues no hay estudios que comparen esto versus esta otra cosa, etcétera, no hay. Entonces, cuando no hay evidencia, pues no se puede recomendar, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y también otra cosa con los tés, con las hierbas, es que es muy difícil dosificar. O sea, cuando tú haces un té de X cosa, pues realmente es muy difícil saber cuántas moléculas están entrando, Sí. ¿verdad? Entonces, pues no lo puedes estandarizar. Entonces, no sé, son cosas muy complicadas, pero sí, en términos generales, pues no. O sea, no herbolaria y cosas así, la verdad es que no. ¿Ok? Ok. O sea, que ayuden para destruir el cáncer, o sea, la leucemia, pues no. ¿Ok? Ok, muy bien. Ujú. Y ya por último, una pregunta que a lo mejor no pensarías que es tan común, pero realmente sí lo es si la leucemia se puede contagiar. Ok, pues no, la respuesta es que no, la leucemia no se contagia. No es de que, bueno, si alguien en tu familia tiene leucemia, se la va a pasar a su hermano o a su papá o así, no. Las cosas que se contagian, pues son cosas infecciosas, ¿verdad? Virus, bacterias, hongos, cosas así. Pero no, en el caso de la leucemia, te digo, la leucemia al final de cuentas es una mutación que ocurre dentro de la célula de la persona y pues no debería de. De poder contagiarse. Sí, no se debe de, o sea, no se contagia ni nada. Esos son como mitos. Son mitos muy comunes, pero pues no se contagia. Sí, pero es importante desmentirlos, pues para que todos ustedes sepan realmente qué es lo que es cierto y qué es lo que es falso de la leucemia. Así es. Entonces, pues en esta sesión vimos a grandes rasgos la leucemia, cómo se puede diagnosticar, qué síntomas te puede dar. Algo bien importante es que la leucemia ahorita ya es curable y le puede dar tanto a niños como a adultos. No es una enfermedad exclusiva de niños como muchas veces las personas piensan. Y algo también súper importante es que la leucemia no es 100% hereditaria, es decir, no se hereda y no hay algo que tú hagas como papá que pueda hacer que aumente o disminuya el riesgo o el hecho de que haya aparecido la leucemia en tu hijo. Entonces, si tienes alguna duda o algún comentario, por favor, háznoslo saber y trataremos de contestarles en breve. De igual forma, si les gustó esta información, pueden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y saludos.